Ha habido tanta confusión y es un pasaje donde hay tanta esperanza. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El tema que planteará no solo este pasaje en particular, sino el libro en su totalidad, es el tema de la venida del Señor. La venida del Señor, un tema que de manera lamentable tenemos que decir como que lo ha olvidado la iglesia. La iglesia ha olvidado en los últimos años el tema de la venida del Señor, pero presentado en términos bíblicos, no en términos de ciencia ficción, sino en términos de lo que la Biblia enseña. Y en los círculos de exposición bíblica, como que el tema del Señor, de la venida del Señor, ha sido visto de menos y no se habla, no se enseña. Y en los círculos en los que sí se enseña mal. Se enseña más una teoría sobre la venida del Señor que lo que las Escrituras van a mostrarnos sobre la venida del Señor. Ya en el libro de Tito, acompáñenme a Tito, está después de Timoteo 2 y previo a Hebreos, ya se nos dice en el capítulo 2, versículo 13, ya se nos declara lo que es el sentido de la venida del Señor. Si quieren, leámoslo desde el 2:11 para que veamos en qué contexto Pablo siempre plantea el tema de la venida del Señor. En verdad, dice, Dios ha manifestado, 2:11 de Tito, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Fíjese, quiero que vea los no sé si llamarles procesos o etapas o aspectos. Pero lo primero que plantea el versículo 11 es la iniciativa divina que trae gracia y salvación. ¿Estamos? La acción divina de asistirnos y de proveernos, y dice el pasaje, a toda la humanidad. Asistirnos y proveernos gracia y salvación. Está de más querer fundamentar en el texto bíblico, porque sería algo innecesario en este momento, porque está sustentado en todo el Nuevo Testamento, que esta gracia y esta salvación, lo dirá todo el Nuevo Testamento, nos vino en la persona de Jesús. Es decir, cuando Él se encarna, cuando Él asume nuestra condición humana y nace del vientre de María y vive como un judío en la Galilea de la Palestina del siglo I, en su mensaje, en su obra y en su muerte y resurrección, en esa persona histórica llamada Jesús de Nazaret, Dios nos trajo gracia y salvación. ¿Estamos? Diríamos que eso es lo que reúne el versículo 11.
Dios en la persona de Jesús nos trae gracia y salvación. Ahora, esa gracia y salvación, y pasamos a un segundo momento, se expresa en la vida de la iglesia en una manera de vivir. Es decir, la iglesia tiene en la historia y en el mundo una manera de vivir fruto de esa gracia y de esa salvación que ha recibido de parte de Dios en la persona de Jesús. Por eso dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo como con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, la salvación y la gracia, o la gracia y la salvación que Dios ha traído en Cristo, se traduce en la comunidad que sigue a Jesús, se traduce en una manera de vivir que en esta perspectiva de Tito tiene tres características: justicia, piedad y dominio propio. ¿Cómo dice la Reina Valera en esos tres? Sobria, justa y piadosamente. Es decir, la iglesia, partiendo de la salvación recibida en Cristo Jesús, asume una manera de ser, asume una manera de existir, una manera de vivir, una manera de presentarse ante el mundo. Y esa manera de ser de la iglesia se convierte en la práctica, se convierte en un acto de misión. La iglesia predica mientras vive la gracia y la salvación. ¿Estamos? Pero viene un tercer momento que es, diríamos, lo que anima la vida de la iglesia. Es decir, en Cristo Jesús, estos pulmones todos pálidos, estos pulmones. En Cristo Jesús, en su encarnación, en la encarnación, Dios nos traje gracia y ¿qué? Y salvación. De aquí parte, de aquí nace, de aquí emerge una manera de vivir. ¿Estamos? ¿Y cómo se caracteriza esa manera de vivir? Justicia, piedad y dominio propio. No explicaré en este momento cada detalle de esto porque no es el tema. Lo que quiero que me comprendan es esto. La iglesia es convocada a una manera de vivir, una existencia capaz de ser fuerza de misión. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir en el mundo. Lo dice el texto, ¿sí? Dice los 13, para vivir, ¿dónde? ¿Están conmigo, hermano? ¿O están dormidos? ¿Tienen frío? No me digan que les piquen los zancudos porque hemos fumigado para que no le dé la chimichanga. Estoy en el versículo 12. ¿Dónde va a vivir la iglesia? En este mundo. O en este siglo, como dice la Reina Valera, que es un término para hablar de este sistema presente de cosas que la ha traducido la NBI como el mundo. Entonces,
La iglesia tiene una misión de cara al mundo. La mera manera de vivir ya es un testimonio misionero. La iglesia tiene de cara al mundo una tarea. ¿Estamos? Pero, aunque esa manera de vivir parte, diríamos allá en el diagrama que tienen al frente, esa manera de vivir parte de la gracia y la salvación que en la encarnación de Jesús hemos recibido, esa manera de vivir también apunta a algo. Y dice, versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Y cuál es esa bendita esperanza? La gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces dice la palabra que aguardamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y esa es nuestra esperanza. Y el 14 cierra de una manera concluyente diciendo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien, que es otra manera de señalar la manera de vivir. Un pueblo dedicado a hacer el bien, que es una manera de decir piedad, justicia y dominio propio. Ahora, quiero que entendamos el sentido general que tiene en la Escritura la venida de Jesús, porque los pasajes que aborden la venida del Señor deben ser entendidos en la perspectiva general en que se comprende en la Escritura la venida del Señor, del cual Tito, que he tomado para iniciar, del cual Tito nada más es un pequeño ejemplo que no quiero recorrer ahorita el resto del Nuevo Testamento. He tomado nada más como muestra un botón, un pasaje. En esa línea, entonces, la venida del Señor, estamos malos, muy de aquel lado mejor. La venida del Señor tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una función. La venida del Señor impregna. ¿Qué impregna a la iglesia la venida del Señor? ¿Qué impregna? Esperanza. La venida del Señor. Diríamos que la iglesia está entre dos. La iglesia está entre dos tiempos, diríamos así. La iglesia está definida, determinada y animada por dos momentos, acontecimientos que tienen que ver con la persona de Jesús. Su encarnación, que es de donde parte nuestra salvación, y su venida, que es a donde apunta el sentido de esa salvación. Es decir, la salvación arranca en la persona de Jesús, pero allí comienza un camino que llegará, lo que dice la Biblia, a su plenitud. Este mundo va hacia una plenitud. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, al ser humano y particularmente a Hollywood le ha encantado entender la palabra fin del mundo como todas las películas que a nosotros nos han puesto, como el 2012. ¿Se acuerdan del 2012? ¿Se acuerdan de Apocalipsis ya? Y todas aquellas películas terroríficas que entienden el fin del mundo como un
acabóse, una destrucción total. En la Biblia, la palabra fin no significa como cuando dicen las películas, fin, se terminó. O sea, aquí se acabó la cosa. No, no. Cuando la Biblia habla de fin, está hablando de finalidad. Cuando dice que, cuando le preguntan a Jesús, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Nosotros lo hemos entendido en términos hollywoodenses. ¿Qué señal habrá que el mundo se acabe? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia quiere decir es qué señales tendremos que el mundo llegará a su plenitud. O sea, el fin es una palabra griega que significa que va a llegar a su finalidad, a aquello para lo cual fue creado. O sea, no es fin como terminación, sino fin como propósito. Cuando decimos, mire, ¿y cuál es el fin de lo que usted hace? Pues, ¿me entiende? ¿Y cuál es el fin de que usted predique? ¿Qué queremos decir ahí? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Entonces, cuando la Biblia habla del fin del mundo, usa una palabra no para decir cuál es el acabose, no. ¿Cuál es la finalidad? El momento de que entenderemos que el mundo ha llegado a su finalidad, que se cumplió el propósito, es decir, la encarnación. Óigame esto, por favor. La encarnación viene a iniciar el proyecto de Dios en la persona de Jesús, que se llama el reino de Dios, del cual testificamos en el Evangelio y en las obras de poder por la palabra y por el Espíritu. ¿Estamos? Es decir, la iglesia es dinamizada, la salvación es iniciada. Diríamos que en la persona de Jesús arranca de manera definitiva e irreversible el motor del proyecto salvador de Dios, de su creación, que se llama el reino de Dios. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo, hermanitos? Si no me comprende, levante la mano inmediatamente para ampliar lo que acabo de decir. En la encarnación del Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, Dios arranca el motor de la redención de su creación. Y lo dirá Pablo para reunir todas las cosas, decíamos cuando vimos en Efesios, reunir todas las cosas en la persona de Cristo Jesús. Entonces, la iglesia asume ese propósito de Dios. La iglesia encarna este propósito de Dios. La iglesia proclama este propósito de Dios. Pero proclamar, encarnar, asumir el propósito de Dios es entrar en lucha con el antirreino. Dios tiene un reino, pero Satanás tiene un antirreino. ¿Me explico? Usted, en su manera de vivir y en la proclamación del evangelio, usted proclama y anuncia la vida. Pero el diablo mueve los hilos de la muerte. ¿Me explico? Hay conflictos. Me escribía una hermana que había cerrado una chiquicolumna porque la habían amenazado de que no hiciera la chiquicolumna. Y lastimosamente la hermanita, en lugar de abocarse a alguno de nosotros para ver cómo podíamos ayudar, qué podíamos hacer, simplemente
cierra la columna y se aísla. Cierra la chiquicolumna y se aísla. Y no decide buscar la comunidad que proclama la vida para ver cómo podemos hacer. El hermano Jorge está predicando el evangelio. Es heraldo de la vida. Es heraldo del perdón de Dios. Es heraldo del propósito de Jesucristo. No esperemos ser heraldo de Dios sin que el antirreino no nos ataque. El hermano ha recibido ataques. ¿Por qué? Porque los hijos del reino son atacados por los hijos del antirreino. Los hijos de la luz son atacados ¿por quiénes? Los hijos de las tinieblas. Los que proclaman la vida son atacados por los que proclaman la muerte. Los que anuncian liberación son atacados por los que generan opresión. Entonces, a veces esta manera de asumir, esta manera de vivir, esta manera de entender el proyecto de Dios que arrancó en la encarnación de Jesús, a veces se vuelve difícil. Se vuelve complicado. Llevar adelante el llamado de Dios se vuelve a veces duro. Entonces ahí viene el segundo componente del cual la iglesia debe alimentarse en su compromiso con el reino de Dios, y es la venida del Señor. Dios no solo ha arrancado el motor de la historia y del plan de salvación en la persona de Jesús, sino que lo va a culminar. ¿Me entienden? Él lo arrancó, Él lo va a terminar. Mientras tanto, nos ha entregado la tarea de testimoniar al mundo la obra de Dios. Nos ha entregado el llamado de ser instrumentos de su reino. ¿Me van entendiendo, hermanitos? Entonces tenemos un motor que le ha dado origen a este llamado santo que tenemos, y tenemos una esperanza que nos anima, que nos dice que lo que estamos haciendo no es en vano, que aun si llegásemos a caer en manos del antirreino, al final Dios va a reinar y nos va a reivindicar. De ahí la literatura apocalíptica en la Biblia. La apocalíptica, como el libro de Apocalipsis, es justamente eso: darle esperanza a un pueblo comprometido en la salvación del mundo. Lastimosamente, y aquí es donde pierden la perspectiva todos estos que son escatólogos de ciencia ficción, donde pierden la perspectiva toda esta gente que se mete a hablar de lo que se llaman temas escatológicos. Cuando hablamos de temas escatológicos, hablamos de los acontecimientos que darán desenlace de manera definitiva a la historia. Y hay gente que se cree Nostradamus evangélica, que ya no tiene una Biblia, que tienen una bola de cristal, ya no tienen una Biblia, sino que tienen cartas del tarot para adivinar el futuro, y comienzan a crear un futuro ficticio, y la gente comienza a consumir ese tipo de novelas. Y el problema de ese tipo de producción, no sé ni llamarle siquiera teológica esa cosa,
pero producción novelesca. El problema de eso es que desorienta a la iglesia en su misión. De ahí vamos a sentar un principio con el que vamos a entrar en Tesalonicenses. La única comprensión acerca de la venida del Señor es aquella que convoque, anime y comprometa a la iglesia en la misión de reconciliar al mundo con Dios. ¿Me explico? Porque déjeme ese cuadro ahí. Porque hoy día a la gente le encanta entender el futuro como cosas de fechas. Han habido autores, por ejemplo, en 1948, hubo varios autores que comenzaron a meter en el público norteamericano una idea del futuro en una interpretación incorrecta de la Biblia. En 1948 se funda la nación de Israel en Palestina, el Estado de Israel. Y ahí comienzan algunos autores a tomar textos en el aire y a aplicarlo de manera arbitraria y a veces contradictoria, y a decir, por ejemplo, la Biblia dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Si estaban en el 48 y una generación se compone de 40 años, se hablaba entonces de 1988 como el cierre de una generación, y que para el cierre de esa generación se cumplirían un montón de cosas, que prácticamente era el cese del mundo, la finalización del mundo. Ellos hablaban que Rusia era el gran imperio del anticristo que venía emergiendo y que sería el que traería la llamada gran tribulación. Y de ahí que todos los cristianos estaban contra Rusia porque era el imperio del anticristo. Claro, el asunto es que en el 89 lo que se cae es Rusia. Lo que se desploma es el sistema soviético. Lo que se viene abajo es todo ese monstruo que habían pintado, contra el cual la iglesia tenía que orientar sus baterías, sus armas. Y entonces la gente ha venido así creando una serie de escenarios futurescos que a veces amedrentan a la gente, confunden a la gente. Y lo peor, bloquean a la iglesia en esto, en asumir responsablemente el llamado de Dios en este mundo. Dentro de esas interpretaciones que han habido sobre la venida del Señor, hay una teoría que surgió hace más o menos un siglo, se hizo popular hace 60 años y todavía está en la mente del gran público evangélico. Y traigo esta teoría no simplemente porque quiero hablar por hablar, sino que voy a borrar esto, no quiero borrar todavía ese esquema, sino que tal teoría viene a robarle a la iglesia la responsabilidad que la encarnación de Jesús le entrega. Y convierte el tema de la venida del Señor, lo convierte
ya no en la fuente interminable de esperanza que anime el compromiso, sino que lo convierte en un tema de especulaciones. Lo convierte en un tema de averiguaciones futuristas. Lo convierte en un tema, veamos más o menos cuándo va a venir el Señor. Saquemos números, hagamos cuentas y ya dejamos de ser misioneros comprometidos con el mundo, pero animados por la venida del Señor, que le llama la esperanza gloriosa, y nos queremos volver como expertos en adivinar el futuro. Y entonces ahí la gente ha hecho unos enredos, hermano, y unos desórdenes. Y una de las cosas que ha traído un caos en el compromiso de la iglesia con el reino de Dios es una escuela que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Usted podrá escuchar en algunos mensajes que tal vez se oye en la radio o la televisión el tema de las llamadas dispensaciones. El tema de que la Biblia se divide en 7 dispensaciones. Hace años todos usábamos una Biblia que se llamaba la Biblia de Scofield. Era como la Biblia oficial de los evangélicos. Era como la Biblia que tenía la sana doctrina, pero no por el texto bíblico, sino porque esta Biblia llamada de Scofield era una Biblia con anotaciones, o sea, comentarios. Era una Biblia de estudio, pero era toda la escuela del dispensacionalismo explicada a lo largo de todas las páginas de la Biblia. De tal manera que de Génesis hasta Apocalipsis había toda una orientación a interpretar la Biblia en los códigos dispensacionalistas. Todavía hay gente que tiene la Biblia Scofield para leerla, pero no para leer el texto, sino para leer los comentarios. Ese es el gran problema de la Biblia Scofield, que la gente la tiene no para leer el texto, la tiene para leer los comentarios. Además, ni leen el texto, sino que los comentarios. Para ellos, los comentarios del autor, Scofield, así se llamaba el que no escribió la Biblia, sino el que la comentó. Scofield comentó esa Biblia usando el dispensacionalismo. Déjame la palabra dispensacionalismo. Usando el dispensacionalismo como los lentes que se ponía ahora la gente para entender los textos bíblicos. Y dentro de los principios rectores que tenía el dispensacionalismo, habían algunos puntos que se convirtieron en delicados. Se hablaba, por ejemplo, de 7 dispensaciones. Aunque tengo que decirles que realmente nunca se pusieron de acuerdo sobre el número exacto de dispensaciones, pero Scofield llegó a hablar de 7, y eso fue lo que se popularizó. ¿Y qué era una dispensación? Scofield, con otros que le antecedieron en el dispensacionalismo, dividieron la historia en 7 pedazos, en 7 bloques, en 7 fases. Ellos hablan que Dios tuvo trato con la humanidad de 7 maneras distintas. Y le van a llamar a cada dispensación, le darán un nombre según las características de la humanidad y de la iniciativa divina
para tratar con ellos. Así se va a hablar de la primera dispensación como la de la inocencia, luego se hablará de la conciencia, luego se hablará del gobierno humano, luego se hablará de la ley, luego se hablará de la gracia, luego se hablará del milenio. ¿Cuánto llama ahí? 6. Gracia, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Son las llamadas 7 dispensaciones. Ellos parten la Biblia en 7 pedazos. Y claro, allí hicieron un daño irreparable a la interpretación de las Escrituras. Porque ellos afirman que cada pedazo de la Biblia debe interpretarse en la dispensación a la que pertenece y es para la gente que vivió en esa dispensación. En palabras tan sencillas, entonces, solo las partes de la Biblia que tengan que ver con la dispensación de la gracia, que es en su mente la que estamos ahora viviendo, solo las partes de la Biblia que tienen que ver con la dispensación de la gracia son las que son para nosotros. Las demás, hay grandes partes de la Biblia que son para Israel, otros que fueron para el tiempo de Noé, otras que fueron para el tiempo de Moisés, otras que fueron para el tiempo de Abraham, otras que fueron para el tiempo de Adán, otras que serán para la época del milenio. Entonces nos deja, por eso usted ve muchos predicadores que no hayan que hacer con tantos libros proféticos en la Biblia, como Oseas, Joel, Amós, nunca les predican sobre eso, porque tienen un bloqueo mental que les ha creado la escuela dispensacionalista, que esos libros pertenecen a aquella otra dispensación, y por tanto todo lo que está ahí escrito no tiene nada que ver con nosotros, sino con Israel. Si hablamos de Jeremías, de Isaías, de Habacuc, si hablamos de Oseas, de Amós y todas las promesas de Dios a Israel en esos pasajes, la gente lo predica, pero no aplicaba a la iglesia porque hay un principio que les bloquea la mente, que todos esos libros no son para nosotros, sino que son para la época, para las personas que pertenecen a cada segmento. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Pero eso arruinó el valor de la Biblia. Eso les ha robado la riqueza de la Biblia. Solo diríamos, por razones de tiempo, que ya el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10. Si quieren lo vemos rapidito, hermanitos, pero muevan las manos, pues. Primera Corintios capítulo 10, versículo 11. Todo eso le sucedió, hablando de lo que la Biblia narra sobre Israel. ¿Para qué, hermanos? Para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, para nosotros. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Lo que se escribió, ¿para quién es al final? Romanos, vamos a Romanos ahora. Romanos 15, versículo 4. De hecho, todo, y subraye ese todo, por favor, no un pedazo. ¿Qué dice? Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió ¿para qué, hermanos? Para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura,
perseveremos en mantener nuestra. ¿Qué es lo que se escribió para nosotros? Todo, no pedazos, todo. Porque la iglesia es la heredera de todo lo que se escribió, porque todo lo que se escribió se cumple en Cristo. ¿Ya? Y a través de Cristo llega a nosotros. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, otra cosa que ha venido a hacer un daño tremendo es una cosa que le llaman el rapto secreto de la iglesia. Estoy explicando sobre cómo algunos entendimientos de las cosas futuras vienen a confundir o a impedir a la iglesia su misión, porque son entendimientos distorsionados. Volvemos aquí a este cuadro. Volvamos al cuadro. Cualquier comprensión que se tenga de la venida del Señor, fíjese bien, cualquier entendimiento que se tenga de la venida del Señor que contrarie los principios establecidos en su encarnación es un entendimiento distorsionado de la venida del Señor. Así como Pablo le dijo a los creyentes de Galacia: me asusta que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que os predico. No es que haya otro evangelio, sino que algunos, queriendo confundirles, han tergiversado el evangelio. Mas si yo o algún ángel del cielo les enseñare algo diferente de lo que yo les he enseñado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Por qué? Si la iglesia está haciendo un modo de vivir y de hacer la misión distinto al enseñado por Jesús, quiere decir que la iglesia se ha apartado del evangelio. ¿Me van siguiendo en esto? Siguiendo a Pablo, diríamos: si alguien anda predicando un evangelio que aparta a la iglesia del modo que Jesús enseñó la gracia y la salvación, si eso es algo que daña a la iglesia, lo mismo diríamos de la venida. Cualquier entendimiento de la venida del Señor que, en lugar de animar el compromiso cristiano de vivir, como dice Tito, en este mundo, y en lugar de animar ese compromiso misionero con el mundo, lleva a la iglesia a ser alguien pasivo o escapista del mundo, ese entendimiento está equivocado. Traigo el tema del rapto, subilo. Traigo el tema del llamado rapto secreto de la iglesia, porque este cuento de ciencia ficción ha venido a interferir en el sano ejercicio del compromiso de trabajo de la iglesia con el reino de Dios. Esta comprensión de entender la venida del Señor como un rapto secreto, eso que ustedes han leído hasta en películas. Por ahí hay una película que se llama Dejados Atrás, y con eso andan evangelizando, imagínense. Ponen la película y con eso evangelizan. Miren, amados hermanos, una cosa es la ciencia ficción
de alguien que crea en su imaginación tal cosa, y otra cosa es lo que la Biblia enseña con seriedad y propiedad sobre nuestra esperanza que anime el trabajo. La iglesia hoy día está siendo enseñada sobre esta cosa del rapto secreto en la iglesia, que es una doctrina un tanto extraña. Como dijo alguien por ahí, esto del rapto secreto, de verdad que era tan secreto que durante 1800 años nadie supo nada de eso, nadie. Esta doctrina fue creada a finales de 1890, principios de 1920, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta doctrina lleva unos 120 años. De esto del rapto secreto de la iglesia, nunca nadie dijo nada. Ningún padre de la iglesia, ni de Oriente ni de Occidente, habló de estas cosas, jamás. Ningún reformador de la iglesia, de la corriente que sea, calvinista, arminiana, luterana, reformada, anglicana, anabautista, nadie habló de eso. Los grandes movimientos de renovación espiritual que se dieron en el siglo XVIII nunca hablaron de estas cosas. Hasta el cierre del siglo XIX y principios del siglo XX, que se creó porque esto nunca estuvo en la Biblia. Si el rapto secreto de la iglesia fuese una doctrina que brota de manera natural de la Biblia, hombre, alguien en 1800 años hubiera dicho algo de esto. Pero nadie, absolutamente nadie nunca habló de estas cosas. ¿Y en qué consiste este rapto secreto de la iglesia? Lo que sucede es que el dispensacionalismo, que como ya dijimos, divide la historia en 7 pedazos, el dispensacionalismo tiene algunos principios rectores de su esquema. Uno de ellos es Israel. Para los dispensacionalistas, Israel es el pueblo con quien Dios tiene trato. Es con Israel. Dios le trajo el reino a Israel. Eso es lo que piensan ellos. Como Israel rechazó el reino, rechazó al rey, rechazó al reino, dicen ellos. Entonces Dios sacó su plan B, el plan de emergencia. Y lo que hizo fue crear de manera temporal otro pueblo. Y ese pueblo será la iglesia. Pero será solo temporal, porque Dios está enojado con Israel. Y como dice un autor dispensacionalista, Israel es el reloj de Dios. Y en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, ahí se detuvo el reloj de Dios. Fíjense cómo lo dicen. O sea, todo el trato de Dios, desde Génesis hasta la cruz, todo iba bien, pero aquí se detuvo. Y ahora Dios abre un paréntesis. Dios se dedica a un plan B para mientras. Pero un día Dios va a retomar. El reloj tiene que volver a dar marcha. ¿Ya? Pero para que comience de nuevo el reloj de Dios, este pueblo tiene que dejar de estar en la historia. Entonces hay que sacarlo del escenario. Y por eso dice, cuando sea el rapto
rapto secreto de la iglesia, el reloj de Dios vuelve a caminar, dicen ellos. Porque ahora Dios vuelve otra vez, como quien dice, vaya Israel, hoy vuelvo con vos. Que con vos es que yo llevo la cosa aquí. Esto nada más era para mientras. Esto era para hacer una obra, poner un paréntesis. Entonces, ellos hablan de la venida del Señor y muchos de sus autores realmente son explícitos al decir que realmente no es una venida, sino dos venidas. O sea, una segunda y tercera venida, porque ellos dicen, el Señor viene desde el cielo, dicen ellos. Se queda en las nubes, arma un fiestón en las nubes, prepara todo en las nubes, y desde las nubes va a raptar, va a arrebatar a la iglesia y se la va a llevar a las nubes. Y va a estar en las nubes 7 años en el que vacil. La iglesia va a estar ahí en un fiestón, en las nubes, y comiendo y con el Señor disfrutando 7 años. Y de manera paralela, aquí habrá un preinfierno que le llaman ellos la gran tribulación. Hay que sacar a la iglesia de la tribulación. Y entonces va a estar en las nubes. Y luego, de terminados los 7 años, Él termina de llegar. Se acaba el fiestón en las nubes y Él termina de llegar a tratar de nuevo con Israel y a implementar un reino que va a durar 1000 años. Todo esto es un enredo terrible que ni ellos mismos saben ni cómo se lo pueden explicar. Es una imposición de ideas sobre los textos que muchos de ellos tienen que reconocer y han aceptado de manera explícita que tales cosas realmente no tienen mucho fundamento bíblico, pero que es la mejor manera como ellos entienden la venida del Señor. El doctor Núñez, uno de los grandes teólogos que ha producido América Latina, y fue quien tradujo la Biblia Scofield al español, reunió hace unos años a la mayor parte de pastores de El Salvador en un congreso en Bahía del Sol. Ahí estuvimos convocados por Visión Mundial. Estuvo él con otros teólogos, pero él en particular, que fue quien tradujo la Biblia Scofield, y él dijo a los pastores ahí reunidos: ha llegado el tiempo en que debo de confesarles de manera definitiva que haber traducido la Biblia Scofield al español ha sido uno de mis grandes desaciertos como teólogo. Lastimosamente era la época que yo vivía, era la escuela en la que yo estaba, pero las cosas han caminado y han cambiado. Y reconozco que la Biblia Scofield, más que ayudar a la correcta interpretación de la Biblia, ha servido para manipular y destruir el sentido de los textos bíblicos. Y planteó que todo esto de las dispensaciones realmente no tiene mayor fundamento bíblico, y mucho menos esto del llamado rapto secreto de la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del rapto secreto de la iglesia? ¿Cuál es la crisis? ¿Por qué no la sostenemos a partir de la Biblia? El problema, amados hermanos, es que el rapto secreto de la iglesia ha creado en la mente de la gente una idea pasiva de la misión, porque les ha metido en la cabeza a la gente aquello de que simplemente vamos a esperar. Esperemos. O sea, aquí no hagamos mucho, porque al final todo lo que va a resolver es el día que el Señor venga. Bueno, hay gente
Hay pastores que, inspirados en la teoría del rapto secreto de la iglesia, le dicen a usted: ¿y por qué nos vamos a preocupar por la ecología? ¿Por qué nos vamos a preocupar por el aire que respiramos? ¿Por qué? Si este mundo está condenado ya a la destrucción. Porque todo esto del dispensacionalismo es toda una doctrina donde el mundo se va a acabar. ¿Ya? El mundo se va a terminar. Es decir, ya no es el mensaje de Dios que viene a redimir este mundo, su hijo. Ya no es el mensaje de Dios que viene a redimir este mundo, que viene a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, sino que el dispensacionalismo es el mensaje que le dice: mire, este mundo se va a aniquilar. Ya no es el mensaje donde se anuncia la esperanza de la redención de esta creación. ¿Dónde aparece Romanos cuando dice: esta creación aguarda con gemidos la llegada de los hijos de Dios? Esta creación aguarda la redención de los hijos de Dios. Ya el dispensacionalismo nos da una idea de la destrucción, no de la redención de la creación, sino la destrucción. Por eso es que la iglesia vive encerrada en sus cosas eclesiales, se despreocupa del mundo. ¿Cómo está la economía? No me importa. El Señor un día traerá todo. ¿Cómo está la política? No me importa. ¿Qué podemos hacer para mejorar la sociedad? Nada, no nos importa. Que se destruya todo. Hacia eso vamos. A lo menos que podemos hacer es salvar a una gente que quiera ser salva, pero lo demás, el mundo va para su aniquilación. No hay una preocupación por la redención del mundo ni de la creación, porque el dispensacionalismo ha enseñado que eso es por gusto. Es más, ¿qué espera la iglesia? El arrebatamiento espera. Salir, es que salgamos de aquí, hermano. Salgamos de aquí. Es decir, la idea es escapar. La propuesta del rapto secreto es que la iglesia no tiene como tarea animada y enseñada por Jesús de reconciliar la creación, sino que la idea es salirse de este mundo. Claro, la gran pregunta sería: si Dios va a destruir toda la materialidad del mundo, ¿para qué hace entonces que su Hijo se convierta en carne? ¿Cuál es el sentido entonces de la encarnación? En la persona de Jesús, Dios entra en el mundo, no sale del mundo. En la persona de Jesús, Dios penetra la historia, no anda por los aires. La venida de Cristo no es para sacarnos del mundo. La venida de Cristo es porque Él va a llevar a plenitud su plan de reconciliar al mundo, de redimir al mundo. La venida de Cristo trae esperanza a la iglesia en la medida que el llamado, el ejercicio misionero de la iglesia con el mundo es potenciado por la encarnación. Dios se encarna en el mundo, se mete en la historia para crear una historia de salvación dentro de esa historia. Dios quiere salvar la historia, Dios quiere salvar la creación. Y desde dentro de la creación, allí genera salvación a través de un pueblo que anuncia y vive el evangelio del Señor.
Y la venida del Señor es solo la esperanza gloriosa, dice Tito, de que lo que nos toca que sufrir ahorita, porque los hijos del reino entran en lucha con los hijos del antirreino, y de ahí viene Apocalipsis. Apocalipsis es un mensaje de esperanza a los hermanos, a la iglesia que está siendo acosada por el imperio romano. Hay persecución contra los hermanos, les quitan sus propiedades, les quitan a sus hijos, matan a los que creen en Jesús, y la iglesia siente en su conflicto con las tinieblas, la iglesia siente como que de repente los hijos de las tinieblas están derrotando a los hijos de la luz. El pueblo de Dios siente como que de repente está perdiendo la batalla. Y es ahí donde aparece la literatura de Apocalipsis para dar esperanza, para decirle a la iglesia: no temas, el futuro ya se decidió. Y se decidió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue aplastada la cabeza de la serpiente. El cordero inmolado derrotará al dragón. Al final de los tiempos caerá Babilonia. Caerán los falsos profetas. Será enterrado para siempre el dragón que destruye la tierra. Y al final el cordero traerá cielo nuevo, tierra nueva. O sea, Apocalipsis no es un itinerario de cómo se destruirá el mundo. No, no. Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia que está luchando por llevar el reino de Dios en el mundo, por llevar el reino de Dios en la historia, y que parece que a veces no avanza. Miren, hermano, si uno siente eso, uno siente que predica, trabaja, lucha, se esfuerza, se arriesga, se mete a conflictos, a deudas, a compromisos, y uno siente que es tan grande el dragón, que está comiendo tanta muerte, y que a veces nos preguntamos: ¿tiene sentido todo lo que estamos haciendo? Porque es tan grande, y a veces los jinetes del Apocalipsis cabalgan. Y ahí donde aparece todo el tema de la venida del Señor, aparece para recordarnos y para decirnos: esto que estamos haciendo, esto es lo que hizo Jesús de Nazaret. Y esto que estamos haciendo lo perfeccionará Él en su venida. Así que sigámoslo haciendo, trabajemos, esforcémonos, porque Él llevará esto a plenitud. La venida del Señor no debe entenderse de tal manera que paralice o haga escapista nuestro compromiso, sino que nos haga más comprometidos al saber que si aún un día caemos en las garras del dragón, como cayó el cordero en la cruz del Calvario, aguardamos la gloriosa resurrección. Y ahí es donde voy a leer nada más en esta perspectiva, para irnos, 1 Tesalonicenses. Porque los hermanos justamente tenían estas preocupaciones. Esto es justamente lo que los hermanos le inquietaban. Y dice 1 Tesalonicenses 4:13: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Es decir, la iglesia tiene una esperanza. Han muerto hermanos en la iglesia. Y algunos creyentes se preguntaban: ¿y qué pasará con los que han muerto?
Porque la iglesia entendía que el Señor estaba ya a las puertas para venir con su iglesia, por su iglesia. La venida del Señor que iba a generar un encuentro entre Cristo y la iglesia. Pero decía, ¿y los que se murieron? En un mundo greco-romano que no cree en la resurrección, ellos tienen dudas sobre los que ya murieron. Y sigue diciendo Pablo, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios, ¿qué, hermanos? Resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Óigame, está hablando de los que han muerto y de los que estemos vivos. O sea, los creyentes que han muerto y los que estemos vivos. Pablo quiere decir, no crean que solo vamos a participar de la plenitud del reino de Dios los que estemos vivos, y que los que ya se murieron ya no, ellos ya por gusto. Y claro, los hermanos dicen, pues chica, pero fulano, él murió por predicar, ¿y cómo no va a participar? Pero la hermana la metieron a la hoguera. Pero al hijo fulano lo apedrearon. Entonces ellos entraban en esas luchas. ¿Qué pasará con los que han muerto? Y Pablo dice aquí, 16, comienza a explicar. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Los que ya murieron, ellos van a resucitar. Ahora nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, ¿qué? Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Es decir, los que han muerto resucitarán, y los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor siempre. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta es, ahí aparece la palabra arrebatamiento, pero no tiene nada que ver con todo el montaje fílmico y de ciencia ficción que le han agregado a esa palabra. Pablo simplemente está diciendo dos cosas. El Señor viene, y nosotros, por eso usa la palabra la venida del Señor, la parusía del Señor. La parusía era un término que se usaba en la antigüedad para la visita que hacía un emperador a una colonia romana. Y lo que ocurría en la parusía es que de la ciudad salían a encontrarlo. ¿Ya? Salían a encontrarlo, y luego del encuentro caminaban juntos hacia la ciudad. ¿Qué está diciendo Pablo? Sencillo. El Señor traerá con Jesús a los que durmieron con Él. En la venida del Señor, el Señor viene, y viene con los suyos. Ahora, los que han muerto, ¿cómo harán para venir con el Señor? Pues cuando Él venga, los muertos serán
resucitados. Pero nosotros no podemos resucitar porque estamos vivos. Entonces, ¿qué seremos? Arrebatados. Hay esta es una metáfora para hablar que Dios tomará a su pueblo. ¿Ya? Tomará a su pueblo, como dice la Biblia, como tomó a Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, Dios lo arrebató, Dios lo tomó. O como tomó a Elías. Dios tomó, se llevó a Elías. Dios tomará a su pueblo. ¿Para qué? Para que muertos y vivos nos encontremos con Él. Eso. Y no habla de 7 años. Estaremos con Él para siempre. Pablo, la idea que desarrolla, y hasta ahí nada más lo plantea, en capítulo 4, es que el arrebatamiento del que habla Pablo es el acto de Dios de tomar a su pueblo y traerlo a su encuentro. ¿Ya? Porque la iglesia no puede ir al encuentro así por así. Tiene que experimentar un acto milagroso de Dios para ir al encuentro con Él. Los muertos serán resucitados y los vivos seremos arrebatados. Al final, todos seremos transformados. Los muertos y los vivos, para estar con el Señor, experimentaremos una transformación. Esto es lo único que Pablo dice, es lo único. Ahora, todo lo que le han metido al pasaje, no, eso ya es invento, pues. O sea, ya todo el montaje que le han hecho al pasaje, de que este nada más es la primera parte de la venida, que fue, no, aquí no hay ni de primera ni segunda. Pablo no habla nada de eso. Pablo quiere infundir esperanza en los tesalonicenses, a decir: luchemos, trabajemos, sigamos predicando, porque tenemos esperanza. Tienen esperanza los muertos y tenemos esperanza los vivos. Unos serán resucitados, otros serán arrebatados. Nos encontraremos con el Señor, y lo que Pablo dice, y estaremos para siempre con Él, que eso es al final lo que importa. Trabajemos, hermanos, porque el Señor viene y dará a cada uno según su obra. Pónganse de pie, hermanitos. Debemos predicar y trabajar en cada comunidad, en cada colonia. Pareciera que por ratos se pone difícil la lucha. Pareciera por ratos que el reino de las tinieblas nos quiere dominar. Amados hermanos, sigamos trabajando, porque el Señor vendrá. Tomará a muertos y a vivos. Estaremos con Él. Y Él reconocerá el compromiso que tengamos con su reino. Tenemos esperanza. Hay razones para luchar. No vamos a la deriva. No vamos sin sentido. No vamos sin rumbo. No somos víctimas de un destino ciego y tiránico. El Cordero ha vencido. El Cordero reina. El Cordero vendrá. Y hemos de trabajar. Padre, queremos seguir el ejemplo de Jesús. Anunciar las buenas nuevas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos.
preocupación por el mundo espiritual, preocupación por el mundo material, preocupación por todo lo humano. El espíritu y el cuerpo están bajo la redención. Todo eso es familia. Y te has puesto en Cristo a reconciliar todas las cosas. Y nos ha llamado a ser mensajeros de esa nuestra reina. Y entre más cabalguen con fuerza los caballos del Apocalipsis, más correrán nuestros pies a anunciar sobre los montes las buenas nuevas que nuestro Dios reina. No es un sinsentido. Ese es el sentido de nuestro futuro. Que tú reinas y reinarás para siempre. Mas el día que vengas, queremos hacernos como siervos que cumplieron su llamado. Anímanos, Espíritu Santo, a seguir trabajando. Aunque parezca por momentos que las tribulaciones dominan nuestra vida, mas danos esperanza. Anímanos con esa esperanza de trabajar, si en los asuntos de tu reino, si en este caminar de la vida cristiana morimos, sabemos que seremos resucitados. La muerte no terminará con nuestro premio, no acabará con nuestro llamado. La muerte no anulará nuestro compromiso que hemos tenido con tu obra. Que cada hermano y cada hermana predique con corazón, con esmero, con entrega, sabiendo que llegará un día para estar para siempre contigo. Padre, gracias. Recibe lo que tu pueblo presenta. En el nombre de Jesús. Amén. En tu palabra mi fe descansará.